Bien, buenas tardes a todos ustedes. Gracias por la compañía, gracias por una vez más encontrarse con nosotros en este tiempo que hemos denominado aprovechando bien el tiempo, porque la palabra no está presa, mis amados hermanos. Así que damos gracias al Señor por este bendito tiempo. A cada uno de ustedes, gracias. Eh, Haciendo algunos ajustes de presentación para que todo salga de la mejor forma. Así que de verdad gracias. Les animamos a que animen a otros para que de alguna forma se conecten también. Entonces, esto con el fin bueno, que la palabra siga corriendo, que la palabra siga corriendo. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Buenas tardes, de verdad gracias por los que nos siguen, por los que siguen de alguna forma muy interesados, pero también ávidos, sedientos de conocer y de alimentarse de la palabra del Señor, que sabemos y tenemos claro es la que nos da vida, la que nos sostiene, la palabra es la que nos sustenta. Ustedes saben que en la iglesia la centralidad es la palabra del Señor. Así que damos gracias a Dios, tenemos las 6 y algo de más, así que vamos a empezar sin más preámbulos, amén. Pero vamos a orar inicialmente. Señor, te damos gracias y te bendecimos por este tiempo. Gracias por cada persona que en este momento hace su arribo a la aplicación, que tiene el interés, la disposición, la disponibilidad para crecer en los principios, en los preceptos. Es lo único, Señor, que podemos dejar como heredad a nuestros hijos, aún como ejemplo, el que vean en nosotros que nuestra prioridad son las Escrituras, que nuestra prioridad eres tú, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, usa este predicador que es insuficiente, bastante limitado y muy falible, Señor. Por eso en el nombre de Jesús te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Yo, a la verdad, soy es un micrófono, soy es un megáfono de tu palabra, así que, Señor, ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los que están en este tiempo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, sin más preámbulo, empecemos con la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Como vamos, y vayamos al capítulo 1, donde estamos, y empecemos el versículo 15, que ciertamente es lo que necesitamos desarrollar, teniendo claro lo que vimos ayer, y no sin antes, una vez más, resaltar el tiempo que está viviendo la iglesia en Colosas. Falsos maestros que querían penetrar la iglesia con falsas doctrinas, unas de corte filosófico y la otra de corte judaizante. Ciertamente las de filosofía con una idea dualista: el cuerpo es inmundo, el espíritu es lo bueno. Vayan reteniendo ustedes todo esto, porque vamos a entender por qué el apóstol Pablo hace una defensa una defensa y aparte una exposición tan clara a la iglesia en Colosas. Es muy importante que usted lo tenga claro para que pueda discernir de alguna forma por qué el apóstol Pablo está hablando de esta manera y por qué escribe de esta manera y por qué su carta es una advertencia. Dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, dice la palabra. Y sigue ahí el versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Siempre tengan claro el término en, no en, márquenlo. En la medida que vamos estudiando la palabra del apóstol Pablo a los Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, hay unas palabras que se repiten, y es la que denominamos en nuestro método de estudio, o que se denomina en nuestro método de estudio, las palabras claves. Si tú sacases esa palabra, pues el texto por completo perdería sentido. Así que hay unas palabras que son muy importantes, en este caso la preposición en, que significa que está dentro. Dice así: por cuanto agradó al Padre en Él, en quien en Cristo, que habitase toda la plenitud, y por medio de Él, de quien, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de ¿quién es su? Cristo. ¿Cuál? ¿Y la cruz de quién? De Cristo.
Muy bien. Y a vosotros también, ¿quiénes eran vosotros? Los colosenses. También pues vivían en una cultura idolátrica. ¿Se acuerdan que les nombré la diosa Cibeles y todo esto en lo que estaban involucrados? Inmoralidad, todo tipo de idolatrías, y que de ese trasfondo era la iglesia en Colosa. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos, o sea, no estaban reconciliados con Dios, en vuestra mente, dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿En quién? En Cristo. ¿En el cuerpo de quién? De Cristo. Dice, en su cuerpo de carne, esto es Cristo, por medio de la muerte, ¿de quién? De Cristo, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿De quién? De Cristo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica a toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Se acuerdan cuando habla aquí del evangelio, cómo se expresa el apóstol Pablo de la iglesia de Colosas con respecto al evangelio? Dice que ellos creyeron ciertamente, y como creyeron en el verdadero evangelio, en ellos se desarrolló fe, amor y esperanza, y esto a causa del verdadero evangelio. ¿Cuál evangelio? El que Epafras les había predicado, y a raíz de que Epafras les había predicado, el evangelio seguía corriendo, seguía creciendo, y por eso el apóstol Pablo les animaba para que creciesen más y más, y diesen fruto y creciesen también en todo, para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué, Pablo? Para que pudiesen andar en todo lo que es digno del Señor, agradándole. ¿Cómo, Pablo? En todo, en todo. Muy bien, esa fue, hasta ahí fue ciertamente nuestra enseñanza en estos 3 o 4 días, si mal no estoy. Vamos hasta el versículo 14, pero ahorita vamos a desarrollar del 15 al 23, que el Señor nos lo permita, juiciosa y cariñosamente, del 15 al 23. Amén. Dice, vamos a empezar. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Bien, vamos a ver qué significa que Él es la imagen del Dios invisible. Dice la palabra que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Ahora, imagen viene del término griego que significa eikon. Refleja el término ícono, que se utiliza para estatua, o que se utiliza para referirse ciertamente a algo grabado, como en este caso pudiéramos decir ícono, como la grabación que tenía la moneda en la época del Imperio Romano, tenía la moneda del César. Entonces vamos a determinar qué significa imagen. Y aunque el hombre es también icon, o sea, imagen de Dios, no es su imagen total. Su personalidad racional evidencia que fue hecho a imagen de Dios, y al igual que Dios posee inteligencia, emociones, voluntad, eso poseemos, que nos permiten pensar, sentir y decidir. Sin embargo, nosotros, aunque fuimos diseñados a imagen de Dios, nosotros no somos santos, completamente santos, no tenemos todo la parte moral como es de Dios, y mucho menos ciertamente podemos considerarnos no pecadores. Tampoco en nuestra esencia somos creados como tal a su imagen, o sea, idénticamente. No poseemos atributos exclusivos como los posee el Señor, tales como su inmutabilidad. Algunos les da sarpullido que uno diga omni, pero omni significa todo. O sea, no somos omnipresentes, no somos omnipotentes, no somos omnisapientes, ¿sí? Aunque fuimos hechos a imagen. ¿Sí? Fuimos hechos a imagen. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Jesús? Lo que quiere decir que si no fuimos hechos con todo ese tipo de atributos, quiere decir que somos humanos y no somos divinos. A diferencia de Cristo, Cristo sí posee todas las cualidades, todas las características, todas las virtudes, todos los atributos del mismo Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Del mismo Dios. Jesucristo es perfecto en todo. Jesucristo es la imagen exacta de Dios. Él no adoptó simplemente la imagen de Dios en el momento de la encarnación, sino que ha sido la imagen desde la eternidad. O sea, desde siempre Él ha sido Cristo. Mire, noten la diferencia. Aquí dice, Él es la imagen del Dios invisible. Pero mire cómo dice Génesis capítulo 1, versículo 26, para que hagamos la diferencia y para que usted note ciertamente. Cuando dice a imagen. Dice la palabra, escuche, Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice, hagamos. Y en el caso de que el apóstol Pablo está hablando a los colosenses, dice, Él es la imagen. O sea, Él no fue hecho. Él es sencillamente la imagen, punto.
Aquí dice hagamos. Aquí él no dice que es una creación de Dios. Aquí sí dice que somos una creación de Dios. Como aquí no dice que es creación de Dios, o sea, Jesús, entonces nos está llevando y está apuntando el apóstol Pablo a desvirtuar, escuche, la herejía que en ese momento había en Colosas, que era imposible que alguien tan divino como Dios, alguien tan supremo como Dios, alguien tan santo como Dios, se hubiese encarnado, o sea, que hubiese hecho ser humano. Eso no podía ser posible porque el ser humano, según lo que consideraban ellos, o sea, la carne, en ese caso que él se hubiese encarnado, no hubiese sido perfecto, sencillamente porque era carne. O sea, ellos lo veían desde el plano terrenal, no lo veían ciertamente como está descrito en la palabra. Jesús, el resplandor de su gloria, o sea, Cristo refleja todos los atributos de Dios de la misma manera que se reflejan. Les pongo de ejemplo los reflejos de esta luz, por ejemplo, que tengo acá. Así es tal cual como se refleja, es exactamente Dios encarnado, Dios, y Jesús Dios. ¿Por qué? Porque realmente en Dios está todos los atributos, está la esencia. En Jesús está toda la esencia de Dios. Por eso una manera de explicarlo, como cuando el Señor hablaba con Felipe por allá en Juan capítulo 14, 9, Felipe le hace la pregunta, le dice, Señor, ¿y cómo podremos conocer al Padre? Y el Señor le dice, mire, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Ese es, digamos, el Cristo, el Dios invisible, se hace visible. Y vimos su gloria, dice, gloria como la del unigénito del Padre en Juan 1:14. Así que al usar el término eikon, ¿no? Eikon, o sea, ícono, o sea, imagen, Pablo recalca que Jesús es tanto la imagen como la misma manifestación del Dios Altísimo. Jesús es la revelación completa, definitiva y plena de Dios. Espero que ustedes, por favor, me sigan en el texto y ustedes pidámosle al Señor y al Espíritu Santo del Dios Altísimo que nos asista para entender una verdad tan especial, tan preciosa, porque es el fundamento de nuestra fe, hermanos. Para que usted se dé cuenta por qué yo finalicé ayer diciendo que no, para mí, o sea, lo digo para mí, que no consideraba un pecado más grande, más nefasto que el no disponer nuestra vida para glorificar el nombre de Dios, el no disponer nuestra vida para servir a Cristo. Me parece que es de los pecados más horrendos, o sea, el ser homosexual, ladrón, adúltero, fornicario, es pecado, sí, pero me parece que está dentro de los pecados horrendos, abominables, el que nuestra vida se nos vaya sin glorificar el nombre de Jesús, sin servir al Cristo, porque Él lo es todo, Él encarna a Dios. Es Dios en carne humana. Esto fue lo que Cristo mismo declaró por ahí en Juan 8:58. Si usted lo lee, para que usted lo dejo ahí de tarea, Él es el testimonio unánime de las Escrituras. A Él tú lo ves desde Génesis hasta Apocalipsis. Pensar menos de Cristo, mi amado hermano, es una blasfemia. Pensar menos de Jesucristo, hermano, es de verdad tener la mente entenebrecida, es esconder la verdad, es no revelar la verdad y evidencia una mente verdaderamente enceguecida por Satanás, como está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Y hermano, eso es lo que vemos hoy, como se veía en la época en Colosas, estos falsos maestros intentando meter esas herejías para desvirtuar a Jesús como Dios. Y es lo que ocurre en estos tiempos, hermano, con estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, ¿no? Ayer les leí de un texto de un hombre que decía que hay algo mejor que la lotería. No sé si ustedes lo vieron en un libro, ¿se acuerdan? ¿No? Estos libros de herejes. ¿Y qué es lo mejor que hay que la lotería? Jesús. Por el amor de Dios. O sea, el nombre de Jesús hoy ha sido trasladado simplemente a una vulgar y nefasta venta de garage, donde todo de lo que se procura hoy es súpleme la necesidad, o sea, lo que he llamado la teología de las sanguijuelas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Proverbios capítulo 30, 15, espero no equivocarme. Sí, la sanguijuela es solo dame, ¿sí? Una cuarta que no se sacia. Y tales como ellos son los sepulcros, es el fuego, bueno, y ahí nombraba otras situaciones en particular. Pero mire cómo se desvirtúa de tal manera el nombre del Señor, que me encontré también otra perla con respecto a los herejes de hoy, a los falsos apóstoles y falsos maestros que enseñan en este tiempo.
Por eso les recomiendo, hermanos, sean cuidadosos con cada libro que leen, cada libro que adquieren. Yo les sugiero siempre, por favor, el principal de los libros es la Biblia. Ahí está la respuesta de quiénes somos, de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Si usted quiere verdaderamente ahondar en los principios y en las verdades, mi amado hermano, acuda única y exclusivamente a la Biblia. Si ya usted ya tiene cierto conocimiento en la palabra, usted de alguna manera ya ha discernido algo en la palabra, pues hay autores que nos van a ayudar un poco más a ampliar y a sustentar y a fortalecernos más en lo que hemos creído. Pero no es por lo que ellos nos dicen, sino porque hemos ido directamente a la palabra. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Esto se lo digo porque hay autores que también, aun siendo de muy sana doctrina, si tú no has sido capacitado en la palabra, pues te vas a confundir. Y vas a decir, bueno, esto no lo entiendo porque está hablando de las 70 semanas, está hablando de 3 semanas y media, estás hablando de la última 3 semanas y media, está hablando de la batalla del Armagedón, está hablando de rapto, está hablando... No lo entiendo, pues hermano, no tienes la mente ciertamente habituada a las escrituras, entonces vas a comprar unos libros que al final ni vas a entender y de pronto vas a desechar y no vas a aprovechar. Pero hay otros, como estos herejes del tiempo, apóstoles, falsos maestros, que dicen ellos que tienen revelaciones estrambóticas, que escriben unos libros que de verdad, hermanos, son dignos de herejía, hermano, dignos de ser heréticos. Por ejemplo, hay un libro de un hombre que escribió y se llama, su libro, voy a decirlo porque pues igual tengo que decirlo, ¿no, hermano? Se llama un libro que dice Buenos días, Espíritu Santo, de un hombre de apellido Jim. Dice en uno de sus párrafos, aquí está, dice, si el Espíritu Santo no hubiera estado con Jesús, él habría pecado. Por el amor de Dios, hermanos. Eso es correcto, dice él. Fue el Espíritu Santo el poder que lo mantuvo puro. Él no solo fue enviado desde el cielo, sino que también fue llamado el Hijo del Hombre, y como tal, él era capaz de pecar. Está hablando de Jesús. Sin el Espíritu Santo, Jesús lo habría conseguido. ¿Qué habría conseguido? Pecar. ¿Puede imaginar a Cristo dirigiéndose a la tumba sabiendo que se quedaría allí para siempre si el Espíritu Santo cambiase de idea en cuanto a resucitarlo de la muerte? Creo, hermano, que no hay una mayor herejía expuesta que esta. Porque lo que desconoce este blasfemo es que Jesús es Dios. Él no podía pecar. ¿Cómo es posible que este hombre afirme, ¿no?, en medio de todo, tener frecuentes comunicaciones con Dios y se cataloga a sí mismo como el ungido de Dios y no haya comprendido uno de los puntos fundamentales básicos de la teología, hermano, uno de los puntos fundamentales básicos de la escritura cuando se refiere a Jesús? Cuando se refiere a Jesús, se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Así se refiere la Escritura. No menos de 82 veces encontramos esa referencia en la Biblia, hermano. Cuando está utilizando el título que claramente lo designa como Hijo de Hombre, está afirmando ser Dios. Por tanto, si está afirmando que es Dios, 82 veces Hijo de Hombre, la idea de que Dios pudiera pecar es un anatema. ¿Vamos bien, hermanos? Ponga mucho cuidado, hermano. Yo no vine a hacer el papel de distractor, ni vengo a darle una charla de motivación. Lo que anhelo, la verdad, y lo que anhela el Señor en este tiempo es que nos fundamentemos en las verdades bíblicas, hermano. En las verdades bíblicas. Cuando Jesús, escuche, Jesús, o sea, el mismo Dios encarnado, pisa esta tierra, hermano, Jesús, escuche, es Dios. Dios encarnado al 100%, hermano. O sea, no le quepa la menor duda. Cuando Jesús toca esta tierra, hermano, todos los atributos del mismo Dios son en él. Así que afirmar que Jesucristo es menos que Dios y por tanto que no es Dios en absoluto, hermano, estamos hablando de un completo hereje. Así que tengan mucho cuidado, hermano, con lo que leen. Por eso se les dice, estudien. Por eso siempre les insisto, mire su Biblia. Mire su Biblia. ¿Sabe qué es lo más simpático de todo? Que muchos de estos movimientos de versiones extrasensoriales mandan leer a sus estudiantes para que se preparen libros como ese. Hágame el favor, hermano. Cuando aquí está todo, hermano. Por eso se les dice, estudie, hermano, estudie. Por eso pensar menos de Cristo es una blasfemia, hermano, y es una evidencia de una mente enceguecida por el mismo diablo. Pablo describe también a Cristo, y sigamos ahí, dice, él es que, tengo otra versión acá como para ampliar un poco, pero no les voy a dar la versión para no enredarlos.
Sigamos en 960, pero déjenme consultar mi versión, por favor, para ampliar. Amén. Dice aquí, Él es... dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ya vimos la imagen del Dios invisible, vimos que Él no fue creado a imagen, sino que Él es el mismo Dios. Y dice, el primogénito de toda la creación. Cuando habla de primogénito, está hablando de un término en griego que significa prototokos. Prototokos, con K al final o S, que significa primogénito. Ahora, primogénito no está diciendo que es el primero de una serie. Primogénito está haciendo referencia ciertamente, aunque puede, y como está ahí, puede referirse a un orden cronológico, sí, no está de menos, pero en el caso de como se lo describe aquí, prototokos, está haciendo ciertamente, o se está haciendo una relación a una posición o rango. Posición o rango, no tanto como a orden cronológico, aunque es válido como orden cronológico dentro de otro contexto. Tanto en la cultura judía como en la cultura griega, el primogénito era el hijo con derecho a la herencia, ¿sí? No era siempre el que había nacido en primer lugar, no era siempre. Porque si tú lo miras, Jacob, dice la palabra, Esaú nació primero, pero en orden cronológico dice que Jacob fue el que heredó ¿qué? La promesa, dice él el primogénito, que recibió, perdón, la herencia, ¿no? Y Jesús es aquel al que tiene derecho a la herencia de toda la creación. Y ya vamos a ver por qué, dice, porque en él todas las cosas fueron creadas. Israel, por ejemplo, es llamado el primogénito de Dios. Cuando tú vas a Éxodo capítulo 4, versículo 22, aunque Israel no fue la primer nación ni el primer país, muy bueno que aprendas geografía bíblica para que logres ubicar quiénes fueron las primeras naciones que fueron creadas. Hay que aprender, hermanos, geografía bíblica. Eso lo vemos, hay mapas, hay una cosa muy especial que también con mi esposa, muy juiciosa y estudiosamente también ha diseñado para poder tener un material de muy alta comprensión, porque de eso se trata, hermanos, de estudiar la palabra con excelencia. Así que, mi amado hermano, dice la palabra que Israel, iba en Israel, pero se me pasó el texto, hermanos, en mi mente. Bueno, Éxodo 4:22. En Éxodo 4:22 el Señor dice que la primera nación, o sea, dice, se refiere a Israel como primogénito. Y no fue la primera nación. Sin embargo, a Dios le plació que desde esa nación, desde Israel, pues empezara a sembrarse y a que corriera el evangelio. De hecho, como su primer nación y como nación desde donde corre, el Señor siempre la ha tenido como primogénita, como nación, para Él como nación. Por eso a mí me llama poderosamente la atención cuando a veces el desconocimiento, hermano, de verdad, quieren hacer como una mención honorífica a Jerusalén o a Israel y ponen de fondo la cúpula de la mezquita de Omán. Hermanos, no tiene sentido, la mezquita de Omán es musulmán. Entonces, si quieres poner algo de Israel, pon otra cosa, pon la bandera, hermano, pero ¿cómo vas a poner la mezquita de Omán? O pon el muro de los lamentos, o pon otra cosa, ¿sí? Ahora, no quiere decir que sea diabólico o satánico, sino que el desconocimiento, si ves, hasta en cosas sencillas. Pero el Señor ha puesto a todo, digamos, como primogénita Israel, y tanto ha sido, hermano, que me encontré esta mañana con una noticia muy, muy especial, y es el descubrimiento de un anticuerpo que neutraliza el coronavirus. ¿Y sabe dónde fue desarrollado ese anticuerpo? Fue desarrollado en el Instituto de Investigación Biotecnológica de Israel, ¿no? El director científico del Instituto de Investigación Biotecnológica de Israel se llama Samuel Shafiro. Samuel Shafiro hizo la exposición, ¿no?, de la composición molecular de este anticuerpo, ¿no? Y parece ser que funciona de una manera muy especial para neutralizar esto que se llama coronavirus. Y ciertamente en una rueda de prensa esta mañana el ministro de Defensa, Naftali Bennett, estaba haciendo la exposición. Pero mirando yo eso esta mañana en un noticiero extranjero, porque las últimas llegan acá, aquí solamente cuentan muertos, por eso, hermano, por favor, dedíquese a la Biblia, hermano, coja oficio, deje de estar contando muertos. Sigamos. Me di a indagar, ¿no?, el por qué. Ahora, el por qué, si ciertamente digamos primogénita la nación de Israel. Pero saben, a los que han estudiado con nosotros,
dispuesto lo que el Señor en su gran amor y gracia, misericordia y favor ha concedido al pueblo de Israel, ¿no? En tecnología, en ciencia, en matemáticas, en física. Los que no sabían, WhatsApp fue diseñado por judíos, israelíes, judíos, o sea, judíos, de origen judío. El otro que le mencioné a mi hijo hace poco, el WhatsApp, y me falta uno. Bueno, se me olvida la otra aplicación, pero me encontré entre todo eso. Es que a mí no me sorprende ciertamente que sea Israel quien haga este tipo de descubrimientos, porque me encontré que en los últimos años son 12 los premios Nobel de origen judío, ¿no? Y cuando te das cuenta, desde 1911 se vienen recibiendo premios Nobel, ¿no? Premio Nobel en física en 1959, 1969, 1980, de literatura en el 81, de economía en el 85, de medicina en el 86, y hay una que me pareció tremendísima, fisiología aplicada o medicina y matemáticas aplicadas a la medicina, pero también premio Nobel de física en el 97, en el 2012 y en el 2014 también, todas relacionadas ciertamente con algo que se llama descomposición molecular o estudio del ribosoma, en fin, hermanos. ¿Le plació a Dios? Le plació a Dios. Amén. Entonces mire que no siendo la primera, el Waze, muchas gracias, el Waze, muchas gracias. No siendo la primera nación, ¿no? Y muchas otras cosas, hermano, el riego con control tecnológico, bueno, son muchas otras cosas. Pero mire que le plació a Dios, y no siendo la primera nación, sin embargo, primogenitura hace referencia, vuelvo y le repito, a posición o rango. Y cuando habla de primogénito, primogénito significa el más excelso de todos, ¿sí? Por eso en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, mire cómo lo denomina o se describe, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. O sea, un lugar de preeminencia. Eso significa primogenitura, para que vayamos entendiendo. Entonces ya vimos a imagen, ya vimos primogenitura, y en todos los casos anteriores primogénito señala sin duda la superioridad, señala sin duda rango, señala sin duda supremacía. No en este caso un orden de creación. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Para que ustedes vayan teniendo una idea de que primogénito señala a Jesús como no señala a Jesús, ¿no?, como un ser creado, ¿sí? Que era lo que decían en Colosas, era imposible que Dios creara o creara en carne alguien divino, era imposible. Entonces por eso en Colosas había tal herejía, y por eso ellos buscaban otros dioses, y por eso era que adoraban otros dioses. Ahora, pero pastor, entonces, ¿por qué dice aquí primogénito? Bueno, ciertamente la palabra debiese, al traducirse, ser unigénito. Unigénito es único, único en su gen, o sea, no hay otro, o sea, no hay comparación. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, si Pablo estuviera enseñando aquí que Cristo es un ser creado, pues estaría aceptando el punto central de la herejía colosense. Y no es así, no es así. Pablo estaba refutando, al contrario, todas las enseñanzas falsas en Colosa. Así que para señalar a Cristo, hermano, para señalar a Cristo como un primogénito, lo tenemos que poner como supremacía. Lejos de ser una entre muchas emanaciones de Dios, como decían los de Colosas, dijo, este es un apéndice de Dios, Jesús es la imagen perfecta de Dios. Amén. ¿Vamos muy bien? Dice, bueno, sigamos, voy un poquito más rápido, necesito que ustedes me sigan ahí. Dice, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Pablo cita varias razones para identificar aquí la supremacía de Cristo. Primero, mire lo que dice, porque en él fueron creadas, o sea, en él todo fue creado. O sea, que lo que está diciendo mi amado hermano, en primer lugar, es que él es el creador.
Los falsos maestros en Colosas consideraban a Jesús como alguien importante, como una persona importante, como un maestro, con algún tipo de esencia de Dios, pero que no en él hubiese todo sido creado. Ahora, Pablo refuta esta blasfemia, o Pablo discute esta blasfemia, ciertamente, y la ratifica, ciertamente, diciendo, miren, porque en él fueron creadas. Fueron creadas. Ahora, cuando nosotros vemos, y ustedes observan en el libro del Génesis, dice, y por la palabra fueron hechas todas las cosas. Sí, ustedes notan, dice, por la palabra fueron, y dijo Dios, y habló Dios, o dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Y dijo Dios, hágase los cielos, hágase, vamos a mirarlo acá. Y vio Dios que la luz era buena y dijo, llamó a la luz día. Luego dijo Dios, y después dice, y dijo Dios, y más adelante dice, después dijo Dios, produzca la tierra, y más adelante volvió y dice, y volvió y dijo Dios, o sea que todo fue creado por la palabra. Cuando nosotros miramos que todo fue creado por la palabra, tú ves hasta el sexto día, ahí ves a Cristo. ¿Por qué? Porque dice, dijo es palabra. ¿Y cómo describe Juan, cómo describe de alguna manera a Jesús? ¿Cómo lo describe Mateo, Marcos, Lucas, Juan? ¿Cómo describe Juan a Jesús? ¿Cómo el Señor exhala para Juan una revelación de las magnificentes? Mire cómo lo describe. Dice, en el principio era el verbo, o sea, en el principio era la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Y el verbo dice, era con Dios. Y el verbo era Dios, o sea, y el verbo, o sea, y Jesús, Dios. Este era el principio con Dios. Y todas las cosas por él, ¿quién? El verbo. O sea, Jesús. Fueron hechas y sin él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Síganme con mucho cuidado, por favor. Si están entendiendo, y si no, oren. Y si siguen sin entender, estudien. Estudien, hermano. Por eso les dice estudien, hermano. Estudien, por favor. Así que Jesús es Dios y Él creó el universo. Sobre Él se creó todo porque dice que Él es la piedra angular. Él es el arquitecto. Él es la piedra angular. Así que al estudiar nosotros y ver creación, hermano, nos vamos a hacer una idea del poder verdaderamente del conocimiento y de la sabiduría del Creador. La sola dimensión del universo es asombrosa. El Sol, por ejemplo, tiene un diámetro de casi 1.400.000 kilómetros, hermano, 100 veces más que la Tierra. Y podría contener 1.3 millones de planetas del tamaño de la Tierra, hermano. Por otro lado, si tú revisas ciertamente, mi amado hermano, la luz del Sol se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo y requiere de 8.5 minutos en llegar a la Tierra. Ahora bien, esa misma luz tardaría más de 4 años en llegar a la estrella más cercana. La galaxia a la cual pertenece nuestro Sol, escuche, o sea, esto es la Vía Láctea, para que usted se haga, abarca cientos de billones de estrellas. Los astrónomos estiman, escuche, que hay millones y aún billones de galaxias, y los que han observado desde la física, desde la astrofísica, los que han observado han permitido más o menos calcular el número de estrellas en el universo, que es 10 a la 25. Eso es aproximadamente el número total de granos de arena que contienen todas las playas del mundo. Cuéntelas. Jesús creador, Jesús el creador, Dios Jesús, Jesús Dios, en él. Por eso es que dice la palabra, vaya Romanos, dice que la creación da testimonio. Pero escucha, aunque da testimonio la creación, sí, de Dios da testimonio de que Él es creador, pero no muestra la esencia del creador. Porque la naturaleza en sí o la creación en sí no es omnisciente, no es omnisapiente, no es omnipotente, no. Lo que muestra es ciertamente el reflejo, o mejor, sí, el carácter de creador, de Señor de absolutamente todo, mi amado hermano. Entonces vamos entendiendo ciertamente preeminencia de Cristo. Espero que lo vayan entendiendo, mis amados hermanos, porque eso es lo que nos va a llevar a cuestionarnos al final a quién estamos sirviendo. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Tú por qué estás en la iglesia? ¿A quién le sirves, hermano? ¿A quién le sirves? ¿Ves? ¿A quién le sirves? Entonces, mi amado hermano, una forma bien especial de poder, de alguna manera,
de comprender, de tener una muy buena comprensión, de hacer una muy buena interpretación, es de que hagamos una buena observación. Y para eso se requiere estudio, ¿sí? Ahora, tú no puedes decir yo no estudio. Si tú tienes hijos, papá, y tienes hijos pequeños, y tú quieres que tus hijos estén inmersos en la palabra, al primero que tienen que ver estudiando es a ti. No le pidas a tus hijos algo que tú no haces, porque tus hijos al final te van a decir y tú no lo haces. Yo recuerdo en una época, en un momento, mi hijo cometió algún tipo de indiscreción, por algo, no sé, indiscreción o algo dijo de quedarse fuera de casa por alguna razón, alguna circunstancia. Estoy con unos amiguitos y no sé. Mamá le dijo lo siguiente, dijo, el día que tú veas a tu papá que se queda por fuera de casa por un tema de amigos, hazlo tú, mientras tanto no lo hagas. O sea, el día que tú veas a tu papá haciendo algo y de pronto que vayan, que Dios nos guarde, ¿no? Que Dios nos guarde, que vaya en contra de los principios de Dios, hazlo tú. Pero mientras tu papá no lo haga, las consecuencias las asumes tú. ¿Sí me hago entender, hermano? Entonces no le pida a sus hijos algo que usted no hace, hermano, porque es una actitud farisaica, es una actitud ciertamente que no corresponde a un hijo de Dios, ciertamente. O sea, pedirle a nuestros hijos que busquen de la palabra cuando tú no lo haces, pedir a tus hijos que oren cuando a ti tú no lo haces, pedir a tus hijos que les sirvan a Jesús cuando tú no tienes ni idea qué es Jesús, no sabes de preeminencia de Cristo, no tienes ni idea qué es Dios encarnado, pues hermano, no tomes esa opción, porque sabes que lo que va a pasar, estás formando son futuros apóstatas. Mientras que si aún tu hijo no es converso, tus hijos no son conversos, pero tú sigues insistiendo en los principios, en las verdades eternas, en Cristo como supremo, en Cristo como la preeminencia, la supremacía se la das a él, aún y aunque tus hijos no sean conversos, pero tú hoy ciertamente eres modelo, ejemplo de estudio, de conocimiento, de crecimiento en la verdad, ten la certeza, el Señor en su tiempo hará algo. Porque Él nos dijo que haría a nosotros, que seríamos ciertamente sus sacerdotes, una familia sacerdotal o una familia usada para que el evangelio corra, para que la palabra corra. Si Él te lo dijo, Él te lo cumple, así tú hoy no veas lo que quisieras ver. Pero aférrate a la esperanza, que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Vamos bien? Así que lo que vemos de la creación ciertamente la creación viene a ser como un testigo. Si ustedes quieren, por favor, aceptarme el principio, el término, la creación viene a ser un testigo, digamos un testigo silencioso de la inteligencia del Creador. ¿Amén? ¿De la inteligencia de quién? Del Creador. Así que, mi amado hermano, eso es lo que evidencia la naturaleza, eso es lo que evidencia la creación. ¿Sí? Ahora, otra razón que evidencia la supremacía de Jesús sobre la creación es que en Él subsisten todas las cosas. Escuche lo que está diciendo acá. ¿Vale? Sígame ahí, por favor. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya lo vimos. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Déjenme explicárselo de esta manera. Dios tiene unos atributos que están también condensados en la persona de Jesús, porque es Dios, ¿de acuerdo? Ahora, esos atributos, ciertamente lo están expuestos no para crear algo nuevo. No, los atributos del Señor son los que sustentan la creación. O sea, Dios no dijo, voy a hacer esto, lo hago y ya lo hice y miren a ver cómo se defiende. No, en Cristo se sustenta todo. En Cristo es como los neutrones, protones, electrones, que aún incluso para muchos físicos matemáticos no tienen la respuesta de por qué no se desintegran, y aún más por qué los átomos no se desintegran a pesar de la velocidad de neutrones, protones y electrones. Ellos, pues, persona de Cristo, que todo se sustenta. Él mantiene todas las cosas. Él mantiene absolutamente todas las cosas. Todo, absolutamente todo. Así que, mi amado hermano, el universo no subsiste por su propia autonomía. El universo no es autónomo. El universo subsiste porque es la persona de Cristo. ¿Vamos bien? Espero que me estén entendiendo, hermanos. Espero que sea para ustedes de gran alimento. Lo es para mí.
Así que Jesús, la persona de Jesús posee toda la majestad, toda la gloria, toda la soberanía, toda la supremacía que hace que sea el Dios visible en su momento, Dios, Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿de un Dios qué? Invisible. Por eso, mi amado hermano, es que no podemos hacer figura alguna de Dios, del Creador, no podemos hacer figura alguna. Yo le decía a uno de mis hijos, ahora se me pasó, se me olvidó traer, hay en una moneda de uno de los países, hay una moneda que tiene un billete, o sea, moneda, billete, dinero, que tiene un ojo, un triángulo con un ojo, y dicen que es el ojo que todo lo ve, y lo asemejan a Dios. Pues hermano, Dios no es un solo ojo, Dios no es un solo ojo, Dios es todo, porque Él es creador. ¿Sí? Y la moneda dice, confiamos en Dios. I good trust, dice, confiamos en Dios. Pero yo viendo el trasfondo de confiamos en Dios, resulta que el confiamos en Dios, ahí en ese trasfondo, el Dios es el dinero. O sea, confiamos, están diciéndole a ese billete, confiamos en usted, dinero. Porque realmente lo que uno logra notar es que lo que están diciendo no es el Dios de la Biblia, sino el Dios para el cual ellos trabajan, y hoy veo una nación esclava por esa moneda, esclava por ese dinero. Son esclavos de eso, son esclavos. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, mi hermano. Entonces dice la palabra, vaya, los que estuvieron con nosotros en Filipenses, que dimos Filipenses, dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, forma no significa una silueta, forma aquí es ser igual a Dios. ¿Y vino a qué? Con un propósito, redimirnos. Amén. Vino a redimirnos. Forma no es una silueta, es igual. Es igual. Así que mi amado hermano, es por ello que hermano le recomiendo a no rebajar su vida a las cosas creadas. Le recomiendo más bien, hermano, invertir su vida en el Creador. ¿Me estoy haciendo entender? Porque en lo creado, hermano, cuando estás detrás de lo creado, cuando estás detrás de la creación, pues ahí no hay propósito. Ahí simplemente estás detrás de algo. Estás detrás de algo. Pero tu vida cobra mucho sentido y hallarás mucho sentido, propósito y destino si persistes, si sigues los pasos, si le sigues al Creador. ¿Quién es el Creador? Jesús. En Él que fue creado todo. Vuelvo y le repito, hermano, no hallarás propósito si sigues persiguiendo lo creado. O sea, las cosas creadas. Hallarás propósito, sentido, destino en quien creó todas las cosas. ¿Quién es? El Creador. ¿Y en quién se crearon? En Jesús. Ahí vas a hallar propósito, ahí vas a hallar destino, ahí vas a hallar sentido a tu vida. No hagas de tu vida una baratija, hermano. Hermana, buscando en las cosas creadas tu felicidad, por el amor de Dios. Dios te trajo, Él te escogió, Él te llamó, pero no para que seas engañado por lo superfluo, para que sigas lo creado. No cambies chécheres, permíteme la expresión, o baratijas por el gran tesoro, el Creador. No pretendas ser lleno, no pretendas ser feliz, no pretendas hallar la plenitud por las cosas, cuando el Creador es todo, Jesús es todo. Y Jesús hoy está diciendo, ven, tú eres mi hijo, yo te redimí para que seas mío, para que seas solo mío. En su momento yo sentía en mi corazón, leyendo la escritura con respecto a este texto, que es más un poema, es un poema apologético. O sea, es un poema de la defensa de Jesús, creador. De Dios, hermano. Mire, el evento más majestuoso, maravilloso, no fue que el hombre pisó la luna, hermano. Fue que Dios toma forma de hombre y pisa, pone sus pies en esta tierra. ¿Y sabes para qué? Para redimirnos. Eso es, hermano. Yo te compré, dice el Señor. Yo te compré a precio de mi vida, a precio de mi sangre. ¿Por qué vas detrás de la baratija? ¿Por qué vas detrás de la creación? Tuve muchas luchas, mi amado hermano, con respecto al trabajo secular en su momento. Para abandonar mi trabajo secular, venía de 32 años de trabajo y trabajo secular, y después empecé a desarrollar a la par el trabajo de pastor.
Y yo sentía que golpeaba mi corazón y el Señor me decía, pero ¿por qué rebajas tu vida a lo creado? ¿Por qué no dedicas toda tu vida al Creador? Y hasta que, hermano, se me fueron corridos ciertamente los velos por pura gracia y llegué a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 23, al cual yo denominé el poema apologético. Aquí está Cristo, hermano. Apologética significa defensa de la fe. Bueno, no se impacte con eso. Bueno, aquí vi la manera poética, sublime, única y auténtica de cómo verdaderamente se describe a Jesús. Así que, hermano, Él te rescató, Él me rescató y nos rescató para que no vivamos detrás de lo vano, de lo que perece, de lo que es corruptible. Él nos rescató, hermano, para que le sirvamos, para que le sigamos, para que lo adoremos, para que lo alabemos, porque en Él están todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Amén. Vamos bien, mis amados. Espero que esté siendo de gran beneficio, lo es para mí. Así que, mi amado hermano, sígame en la lectura. Bien, sigamos ahí en el texto porque apenas tenemos como nuestro tiempo y hoy vamos a terminar esta parte. Amén. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsiste. Muy bien. Primero, para que les haya quedado bien la división por secciones, habiendo marcado algunas palabras claves que nos indican la división por secciones, primero vimos que Él es la imagen de Dios. Vimos Cristo con respecto a Dios. Segundo, vimos Cristo con respecto a la creación. ¿Sí? Ya les mostré la creación. ¿De acuerdo? Les mostré la creación. Les mostré la creación y vimos el tema de la creación. O sea, mire, hermano, esto es tan sencillo como esto. Si la Tierra se inclinara un poco, ciertamente, o un grado hacia el Sol, hermano, nos chamuscaríamos. Si se inclinara un grado un poco más lejos del Sol, hermano, nos chamuscaríamos. Nos enfriaríamos por completo. Entonces, mi amado hermano, todo es creado por Él. Ahora, ¿cómo se puede explicar entonces que todo fue hecho de la nada? No, eso no tiene sentido, hermano. Eso no cabe en la cabeza de una persona. No cabe sino en un ateo. Un ateo es aquel que resiste, no que Dios existe, sino que resiste a Dios, porque en el trasfondo del ateísmo siempre hay moralidad. Siempre hay pecado de inmoralidad. Pero bueno, será en otro tiempo tocar el tema. Por ahora, dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, preeminencia. Él fue antes de todo esto. Él siempre ha sido, hermano. Él no podemos medirle a Él en el tiempo cuando empezó, no podemos medir en el tiempo por qué Él fue creado, porque ya se lo dije, no, Él no fue una creación de algo en serie que se empezó a producir a partir de ese momento. Sigamos ahí. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Él es la cabeza de qué? Del cuerpo que es ¿quién? La iglesia. Pero creo que me salté aquí el de sean, me están aquí. Ahí en la tierra visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya vimos toda la creación. Ahora, cuando habla de dominios, de tronos, de dominios, de principados, de potestades, sí está ciertamente desarrollando lo que llamaríamos la jerarquía diversa de ángeles, y Jesús no es un ángel. Jesús no es un ángel como pretendían enseñar los herejes en Colosas, sino que Él mismo creó a los ángeles. El autor de Hebreos, bueno, los que van a estudiar Hebreos, el autor de Hebreos también hace esta importante distinción entre Jesús, Cristo y los ángeles. Dice ciertamente, dice la palabra, escuche, dice ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama fuego, mas el Hijo dice, tú, trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, mi amado hermano, Jesús ha sido exaltado sobre todo principado, sobre toda autoridad, como está aquí, y a Él se le abroga el poder, el señorío, como está aquí, dice, sean dominios, potestades, sean dominios, sean principados, sean potestades. A Él absolutamente, al nombre de Jesús se le abroga absolutamente lo que es autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero, dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1. Así que, mi amado hermano, las escrituras son claras al afirmar que Jesús no es un ángel, sino que Él es el creador de los ángeles, está por encima de los ángeles,
que en realidad lo que hacen los ángeles es adorarlo y están bajo su autoridad. Y la relación con Jesús, con el mundo invisible, al igual que su relación con el universo visible, prueba que Jesús es Dios. Se le está volando la tapa, hermano. O como diría un hombre de Dios, se le fundí los fusibles. O sea que usted así como yo ayer que me dijo mi esposa, uy, estaba a oscuras. Algunos quedaron así, ¿verdad? ¡Ouch! Bueno, pues que nos alumbre la luz de Cristo, ¿no, hermano? Porque algunos quedan como así, de pronto vuelven y hacen así. Oh, pues que nos alumbre la luz de Cristo, hermano, y el Espíritu Santo nos dé la iluminación para entender su preciosa revelación. Pero es muy importante que lo tengas claro, porque ahí está el fundamento de tu fe. Ahí es donde tú, hermano, empiezas a decir por qué sirvo, por qué me comprometo, por qué tengo disposición y para qué estoy disponible. Y entonces ahí ya no hay excusas, ya no hay pretextos. Oye, no te veo sino cada 15, cada 20. Y eso cuando tiene tiempo para estar en la iglesia. Y eso cuando saca medio tiempo para estudiar. Algunos son tan genios que ya ahorita en este tiempo sí de confinamiento se escuchan todas las predicaciones de todo el mundo, del que les digan, hermano, porque quieren adquirir ese conocimiento. Ahora, ¿está mal el conocimiento? No, pero el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica, para que tu vida haya sentido, propósito, destino, hermano. ¿Para qué tanto escuche? ¿Y qué va a hacer con eso, hermano? Si el mayor pecado es no vivir para la gloria de Cristo, hermano. Ese es el mayor de los pecados, no vivir para la gloria de Cristo, mi amado hermano. Por eso les decía, no hagan de su vida una baratija. Dejen de estar detrás de lo creado y busquen ciertamente y vivan para el Creador. En nuestra vida práctica tiene que ser esto, hermano. Versículo 18, versículo 17, esto es para nuestra vida práctica. En Él, y Él es antes de todas las cosas, o sea, estamos por Él. Lo seguimos es a Él y dice de todas las cosas, o sea que ¿por qué estás tú detrás de las cosas antes que Él? Si Él provee sustento, Él provee dirección. Vamos a verlo. Bueno, ya les expliqué ahí el tema, voy un poquito rápido porque es que necesitamos terminar hasta el 23, ¿bien? Para empezar del 24 en adelante y ver el ministerio del apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Así que hoy, si a bien tienen, por favor regálenme 12 minutos, 13 minutos más, ¿sí? Por favor. Los que necesiten batir el chocolate, vayan y lo baten. Los que necesiten ya cenar porque el vientre gime, vayan, no hay ningún problema, háganlo. Los que quieran estar como María, pues, o sea, María no, a los pies de Cristo, pues están ahí, perfecto. Las Martas, por favor, entonces se retiran, que les vaya bien. Muy bien, sigamos. Es una forma, ¿no? Tranquilícese para el no oiga, y este me salió apostólico, católico y re malo. No, escuchen, es una forma irónica, me están haciendo que sí, que se van a batir el chocolate. Bueno, muy bien. Bien. Volviendo a la supremacía, a la preeminencia de Cristo, ya vimos primero cómo se relaciona la preeminencia de Cristo con Dios, la preeminencia de Cristo con su creación y la preeminencia de Cristo frente a su creación, a lo creado y con respecto a la creación. ¿De acuerdo? Dice, y en él, y a su creación con respecto a que es por él que en él subsisten. No solamente fueron creadas, sino que por él que subsisten. ¿Sí? Por él se sustenta la creación. Muy bien. Y dice, y él es la cabeza del cuerpo, versículo 18, que es la iglesia. ¡Wow! ¿Quién es el cuerpo? ¿Por qué cambian el término? ¿Por qué les da sarpullido el término iglesia? Si está aquí, eclesia significa sacar de, o sea, nos saca del mundo corrompido, nos saca de un sistema para ponernos aparte. ¿Para quién? Para él. Eso era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en Colosas. Dijo, mire, el Señor es la cabeza de la iglesia, o sea, Él los sacó a ustedes, ¿no? Los saca a ustedes, los aparta a ustedes. Y él es la cabeza de todo el cuerpo. Ahora detengámonos en la cabeza de todo el cuerpo. Hermano, un cuerpo sin cabeza usted no se lo alcanza a imaginar. No hay forma, no hay vida, no hay vida. En la cabeza es la que produce las ideas, en la cabeza está el cerebro, hay dirección. En la cabeza ciertamente depende todo el cuerpo. Pues Cristo es eso para su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Dice la palabra, o no, la palabra no, discúlpeme. El diccionario que tengo allí, pero no alcanzo a bajarlo, dice
Término iglesia, eclesia, o sea, sacado fuera. Pero término iglesia es miembros vivos y activos que tienen en comunión al Espíritu Santo de Dios. Son los miembros vivos y activos que tienen en comunión al Espíritu Santo de Dios. ¿Miembros vivos y activos de qué? De un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? De Cristo. ¿Pero quién es la cabeza? Él. O sea, que si está diciendo, escuche, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, está diciendo que Él debe ser tu cabeza. O sea, que Él es tu cabeza, que Él tiene que ser tu cabeza, que Él debe ser tu cabeza, tiene que ser tu cabeza. ¿Sabes por qué? Porque es Él el que a tu vida le da dirección, instrucción, propósito, destino. A veces no entiendo cómo algunos están sin la cabeza. En Cristo lo encontramos todo, hermano. Si dejamos la cabeza, o sea, Cristo a un lado, muy seguramente nos extraviamos, que era lo que veníamos. Él es la cabeza del cuerpo, o sea, Él es nuestra cabeza. En nuestra vida práctica, ¿para qué entonces ciertamente preeminencia de Cristo? ¿Por qué? Porque es que Dios quiere, el Padre, que para que nosotros verdaderamente llevemos una vida conforme a lo que es la del verdadero creyente, siempre tengamos en primer lugar a Jesucristo. No solo el domingo, cuando estás en la iglesia, ¿no? En primer lugar en todo, hermano. No solo el domingo cuando estás en la iglesia y los otros 6 días te portas como el anticristo. No solo cuando estás involucrado en el servicio a la iglesia, sino también en otras actividades que se note que tu prioridad, lo primero para ti es Cristo. En cualquier actividad, en cualquier circunstancia que se pueda reflejar que primero es Cristo, hermanos. Primero es Cristo. Dios quiere que nosotros vivamos de tal manera que Cristo sea glorificado, que Cristo luzca hermoso por nuestra manera de actuar, por lo que somos, como pensamos, como hablamos. Dios quiere que Cristo sea en todo y para todo en nosotros. Dios quiere que Cristo sea para todo y en todo también honrado, glorificado, exaltado, alabado. Alabado, que lo alabemos a Él, no al pastor, no a mí. Yo no estoy para recibir alabanzas, hermano. El pastor no está para recibir alabanzas. El pastor está para enseñar, para guiar el pueblo a que alaben a su Dios. Amén. Al Dios de la Biblia. No para recibir nosotros elogios. No, hermano, nosotros estamos para eso. El pastor no está para eso, no fue diseñado para. El pastor fue llamado a guiar a sus ovejas para que alabe al pastor de pastores, Jesucristo. Así que como pastor no hay nada más nefasto que buscar ser alabado. Porque nuestro único propósito por el que fuimos puestos acá es para guiar a la grey a alabar al pastor de pastores. Amén. Así que la iglesia, hermano, la iglesia, Él es la cabeza, el principio, el primogénito, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo Cristo por su iglesia? Se entregó a sí mismo. Y así nos llama a nosotros los esposos, a que vivamos de esta manera. ¿Por quién? Por nuestra esposa. Hermano, o sea que no hay cabida, vuelvo y le repito, como les dije ayer, para el divorcio en un matrimonio cristiano. Que se diga cristiano, no hay cabida. Porque entonces sería una herejía lo que estás enseñando, usted pastor, ministro, siervo, discípulo, diácono, bueno, en fin. Hoy hay tantos. Algunos dicen que, hablaba yo con un parroquiano y me dijo, yo ya soy diácono en la iglesia, y le dije, y su esposa, dijo, ella es la que hace el oficio en la casa. Hágame el favor. Hágame el favor el tal diácono. ¿Mm? ¿Mm? Eso sí, desatan profecía, desatan, ¿cómo se llama? Profecía, todas estas cosas, hermanos, que son tantas cosas tan vulgares, tan terribles, hermanos. Unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿y este de dónde salió? Este ángel caído, esta cosa, ¿de dónde salió? Escuche lo que dice. Cada hombre que ha nacido de nuevo es una encarnación y el cristianismo es un milagro. El creyente es una encarnación tanto como lo fue Jesús de Nazaret. Hágame el favor estas herejías, hermano. ¿Ah? Del decláralo y recíbelo. Entonces, por eso es que muchos se consideran Jehovás Juniors. Esa es una herejía abominable, hermanos. Entonces decláralo y todo lo que salga de tu boca te será hecho. Digo, Dios, ¿y estos quiénes son, hermano? Por el amor de Dios.
por el amor de Dios. Así que, mi amado hermano, hay que ser muy cuidadosos. Estaba buscando uno por aquí, pero no lo encontré. Se los debo para otras próximas oportunidades, algún día que tengamos que hablar sobre heresiología y algunos temas heréticos. Ya lo dimos en un principio, fue una gran bendición para la iglesia, ojalá usted también se vincule. Pero no es posible, hermano, decir cristiano, no es posible decir apóstol, o profeta, o ujiero, ¿cómo se llama esto? Diácono y todas estas cosas, ¿no? Que bueno, aparecen algunos textos en la palabra, lo que si no es, y otras cosas, y muchas cosas otras que se han inventado, ¿no? Líder de 1700 no sé cuánto, de 1.500.000, pero aborreciendo a su esposa. Eso es una herejía, hermano. Eso no es nada. Eso quiere decir que tiene un Dios a su manera. Eso quiere decir que tienes un Dios igual de enano a como piensas, igual de enano a tu vida espiritual. Es eso, no es más. Un Dios, pero no es el de la Biblia, es un Dios. Un Dios, haga de cuenta que adora al sol, a la luna, una cosa de esas, es una cosa. Pero Cristo, hermano, es mucho más, hermano. Cristo no está por encima de todo, hermano. Entonces, para nosotros los casados, si de algo ha de servirnos de aliento, hermano, es que si algo ha de servirnos de aliento es que Cristo mora en nosotros y Él va a hacer que tengamos la fortaleza, Él va a hacer que tengamos la sabiduría, Él va a hacer que nosotros haya el amor, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia, la templanza, la fe, todo esto, hermano, que son frutos del Espíritu Santo, que son las arras es el Espíritu Santo, que el Señor Jesús la dejó en nosotros, ¿sabes para qué? Para aprender a vivir sabiamente con nuestra esposa. Entonces, hermano, si es cristiano y está pensando en divorcio, déjeme decirle algo, no es cristiano. No ha nacido de nuevo, no es un creyente verdadero, no lo es. Aquí está. ¿Claros? Vamos siendo claros. O sea que, pastor, ¿qué hago? Arrepiéntase, hermano. En este momento estaba pensando, estaba aborreciendo a su esposa, estaba pensando en separarse, en divorciarse, está pensando en, no sé, en otras cosas, en otras damas, en otras mujeres, como diría mi esposa, en rameras. Hermano, arrepiéntase, porque llegará el día en que, va a llegar el día, hermano, en que por dos razones doblemos nuestras rodillas. Escuche, la primera, doblaremos nuestras rodillas para decirle santo, santo, santo. O la segunda, doblaremos nuestras rodillas de dolor después de haber recibido preparados nuestra sentencia. O nuestra no, la sentencia de los que no creyeron. Tremendo, hermano, tremendo. Así que le recomiendo, mi amado hermano, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, así como Cristo amó su iglesia, como casados tenemos que amar a nuestra esposa. Amén. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Amén. Que nos ayude. Ahora, no para que las amemos más, no, pues las amamos, o yo la amo, sino para poder yo mantener siempre, hermano, en mi corazón, en tu corazón, que puedas mantener la pureza, hermano, tu moral, tu área sexual, tu área espiritual, tu área emocional, tu área financiera. Ojalá, hermano, que todas estas cuatro áreas que siempre hemos trabajado con los hombres en la iglesia, en lo espiritual, emocional, moral y lo financiero, reflejen a Cristo, al Creador. Amén. Amén. Cristo es el principio de la iglesia. Entonces, cuando dice principio, es que nos escogió en Él antes desde la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4. Es el quien da vida a la iglesia, es el quien da vida a su iglesia, es el quien nos da vida a nosotros, porque su muerte en sacrificio y su resurrección por nosotros nos dieron vida nueva. Por eso fue que nacimos de nuevo. Como cabeza del cuerpo tiene la posición, es preeminente, Él es supremo. La jerarquía más alta en la iglesia, Cristo. Por eso aquí predicamos es Cristo, hermano. Aquí no le predicamos para que... No. Guárdame, Señor. Bueno, pues lo dicen otros, ¿no? Aquí hay hombres de Dios que señalan de verdad de lo que se está viendo en este tiempo. ¿No? Dice, lo que se ve en este tiempo pretende representar a Cristo, cuando sin embargo la proclama, dice aquí, es todo un evangelio de salud y riquezas, un mensaje totalmente incompatible con las buenas nuevas de las Escrituras. Todos los que se oponen a su doctrina son acusados de aflicción, de apatía, de resistencia, incluso de blasfemia contra el Espíritu Santo. Sin embargo, no hay ningún movimiento que se arrastre más en el fango y con mayor frecuencia y audacia que estos que mantienen vendiendo milagros. Después le digo cuál es el libro. Por ahora estudie la Biblia, hermano. Bueno, por ahora estudie la Biblia. Hermana, estudie la Biblia, se lo recomiendo.
No tiene otra, no hay más opciones, hermanos, hermanas, matrimonios, a los hijos. Cristo es el primogénito, dice la palabra, de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es el primogénito. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sabe qué quiere decir, hermano? Resurrección. O sea, en Cristo la creación, en Cristo la redención, en Cristo resurrección. El primogénito entre resucitó. Y esto lo hizo ciertamente para que nosotros tengamos la esperanza de que para cada uno de sus hijos va a ser igual. Recibiremos en aquel tiempo, Filipenses capítulo 3, versículo 20, cuerpos glorificados. Esto será un abrir y cerrar de ojos, hermanos, o sea, así. Cristo preeminente, hermano. Cristo preeminente. Así que, mi amado hermano, en todo, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase, ¿qué? Vamos ahí, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud. ¿Sabes qué? Cuando dice que habitase en el Padre toda la plenitud, son todos sus atributos. Absolutamente todos están contenidos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y para qué? Para que por medio de todo esto que hemos visto, reconciliar, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sabe qué ocurrió, hermano? Fuimos reconciliados por Cristo. Fuimos reconciliados por Cristo. Y reconciliación, escuche, reconciliación. En reconciliación encontramos 4 aspectos que espero que a ustedes nunca se les olvide. Propiciación, redención, justificación, santificación. Amén. No se les olvide, hermanos. No se les olvide. Él es todo esto. ¿Para qué? Para reconciliarnos con ¿quién? Con el Padre. Mediante la redención, el pecador que a los ojos de Dios es un esclavo, recibe libertad, y esto por pura gracia. Por medio de la reconciliación, escuche, por medio de esa reconciliación, el pecado que era enemigo de Dios se convierte en su amigo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20, se lo dejo para que lo lea. Amén. Y a partir de ahí somos sus hijos. ¿En qué? En adopción. Éramos unos extraños, yo era un extraño, aparecido advenedizo, pero soy recibido como hijo. Efesios capítulo 1, versículo 5. La completa comprensión, esto es la completa comprensión de lo que se llama la doctrina de la salvación. Así que, mi amado hermano, por eso siempre les animo a que estudien propiciación, redención, justificación, santificación. Y todo esto lo recibimos por pura gracia y en adopción por pura gracia. Amén. Amén. Éramos enemigos, dice reconciliación, o sea, estábamos en guerra. Por eso el término, o tienes a Dios o estás sin Dios. No. O estás con Dios o estás contra Dios. Amén. Amén. Así que tengan mucho cuidado, hermano. Tengan mucho cuidado cuando alguien dice, no, yo, Dios no. Yo no tengo a Dios. No es que no tienes a Dios, es que eres enemigo de Dios. Eso es muy claro. Así que Cristo es suficiente. La persona de Cristo, en la persona de Cristo está la suficiencia para reconciliarnos a nosotros los pecadores. En Cristo está la suficiencia para reconciliar a todo hombre, a toda mujer pecadora con el Padre. Así que, mi amado hermano, si hay alguien que me esté viendo, que aún no se ha reconciliado con Dios o que está alejado de Dios, que este sea el tiempo para reconciliarse, porque dice la palabra, y por medio de reconciliar consigo a todas las cosas, absolutamente todas, consigo, todas las cosas reconciliarse. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y voy concluyendo, y dice la palabra, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles. ¿Cómo? Delante de él. Delante de él. Hermano, cuando vamos donde él, a través de la muerte de Cristo en la cruz, cuando él nos reconcilia con el Padre, hermano, voy a decirle algo, esto es algo que jamás nosotros hubiéramos alcanzado por nuestros propios medios. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo lo determina así, porque éramos débiles. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10.
O sea, en nosotros no. Lo otro es que éramos pues obviamente enemigos. Ahora, hay que tener claro lo siguiente, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermano, tenía que haber uno que pagase por mí. Yo tampoco así se me hubiera destinado para pagar ir a la cruz. No tenía la suficiencia, ciertamente, para poder pagar por todos mis pecados. Se necesitaba uno sin mancha, se necesitaba uno santo, para que de esa misma manera, por medio de su sangre, después presentarme a mí santo y sin mancha irreprensible. Yo no podía, porque ya yo venía con pecado, ya venía contaminado. Recuerden que venimos de Adán. Amén. Y somos hijos por adopción. Por adopción. Entonces, así yo hubiera dado mi vida, hermano, imposible, porque se necesitaba un cordero santo, un cordero puro, sin mancha. Por eso Cristo murió Cristo murió no solo como un sacrificio, sino como nuestro sustituto. Nos concedió ciertamente la reconciliación mediante la muerte en su cruz, por demás una muerte muy sufrida en su propio cuerpo. Así que mi amado hermano, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, todo fue hecho en Cristo. Todo el pecado fue hecho en Cristo. Ahora se necesitaba que fuese santo, sin mancha, irreprensible. Rápidamente, santo, agios, significaba estar separado del pecado, o sea, completamente puro. Y eso corresponde ciertamente a Cristo en su momento, pero para nosotros santo hoy corresponde a la relación que nosotros debemos de tener como creyentes con el Señor. ¿Sí? Si estamos en Cristo, ciertamente cada vez nos vamos apartando más para el Señor, porque Él nos escogió y desde la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Amén, mi amado hermano. Entonces, téngalo muy claro. Por favor, espero que esto esté fundamentando su fe, para que usted reflexione, haga un alto en el camino y diga: ¿a quién estoy sirviendo? ¿A la creación o al creador? Sin mancha, agmomos, quiere decir intachable. Es un término utilizado en la Septuaginta para hablar de los animales ofrecidos en sacrificio. O sea, sin defecto, sin defecto, sin defecto. Nosotros no podemos, no teníamos esa característica, ese rasgo. Sin embargo, cuando somos reconciliados por medio de Cristo, ya el Padre nos ve sin defecto. O sea, nos hace aceptos como hijos. Irreprensible, anecletos, en sentido de intachable, inmaculado. 3 aspectos claves: santo, sin mancha, irreprensible. Amén. Y la reconciliación que se obtuvo gracias a la obra de Cristo, esto por pura gracia, nos convierte a nosotros, sus hijos, en santos, intachables, irreprensibles delante de Él. No en nosotros, no por nuestras obras, por Cristo. Dios nos ve en este momento como si estuviésemos ya en el cielo con Cristo, ¿sí? Y Él lo que anhela entonces, a partir de este mismo momento, es que glorifiquemos al Hijo, que nos revistamos de Cristo, hermano. Amén. Que vivamos ciertamente para Cristo, en Cristo, hermano. Ahí en el mismo Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice la palabra: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso lo vamos a ver más adelante. 2:9 dice la palabra: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es en Cristo. Por eso la iglesia es familias en Cristo, porque en Él está absolutamente todo, hermano. Y termino, y dice: si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces dice la palabra: una de las verdades más serias que representa o que presenta la Biblia es el hecho de que no todos los que profesan ser cristianos son en realidad salvos. Nuestro Rey de Gloria lo manifestó y lo advirtió. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos, no hicimos tantas liturgias, no hicimos tantas cosas en tu nombre, incluso hasta echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero el Señor va a decir:
La expresión más horrenda para mí, más escalofriante que Él a la sangre, para mí en la Biblia, sí, es esta. Nunca os conocí. Esa es la expresión más fuerte. Mateo 7, capítulo 22, Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Espero no equivocarme, hermano. A veces cuando me acelero un poquito, le pongo el pie al acelerador. Espero no cometer errores. Así que debemos de permanecer fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. La Biblia está diciendo con mucha vehemencia que quienes han sido verdaderamente reconciliados con Dios permanecen para siempre. Así que, mi amado hermano, no hay excusa. No hay excusa. A permanecer, hermano, a prevalecer y a prevalecer, hermano, porque fuimos reconciliados. Y esto para adorarlo, alabarlo, para exaltarlo. Dios nos ha enviado, ciertamente, ha enviado a su Hijo, sí, pero a nosotros también como embajadores para predicarle a este mundo caído y perdido, hermano, las buenas nuevas del Evangelio. Para que vayamos, hermano, y las personas que veamos que se encuentren sin esperanza, perdidas, condenadas, separadas de Dios y estén inmersas en el pecado, hermano, puedan saber en quién están todas las cosas. Así que nuestra misión es suplicar, nuestra misión es de pies hermosos, hermano. Nuestra misión ciertamente es orar a Dios para que las personas se reconcilien con el Señor. Son miles los que están partiendo hoy sin Cristo, hermano. Miles. La actitud de Pablo con respecto a lo que acabamos de aprender, hermano, es lo que debiera de caracterizar a cada cristiano para finalizar. Permaneciendo fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hasta hoy hemos escuchado. Bien, mis hermanos, pues muchas gracias por este tiempo, así que no lo olvide y téngalo muy claro. Somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase, dice la palabra, por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. De eso debemos ser embajadores, de llamar a reconciliación con el Señor. Pregunta para finalizar: ¿quién es primero en tu vida? Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Señor bueno, fiel, santo y justo. A ti, nuestro Rey de gloria, Jesucristo, damos toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias, muchas gracias, porque a la verdad hoy y como nunca antes sí que damos valor a lo que significa ser reconciliados por un Dios, por un Dios ciertamente generoso, por un Dios de toda gracia, de todo amor, a través de su Hijo Jesús, que tiene una estrecha relación con lo que significa Dios Padre, que tiene una estrecha relación con la creación, que tiene una estrecha relación para sustentar su creación, que es la cabeza de la iglesia, que es nuestra cabeza, que es nuestro sustentador. Gracias, Señor, porque por medio tuyo, Jesucristo, fuimos reconciliados por el Padre, y esto porque éramos enemigos y a causa de nuestro pecado y nuestra falta de arrepentimiento. Así que, Señor, si hay alguno que me esté viendo en este tiempo, Señor, permite, concédele el don de que se arrepienta, para que sea reconciliado con aquel en quien fueron fundadas, hechas todas las cosas, que fueron hechas por Él y para Él. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu gran amor y misericordia. Y esto todo lo recibimos y lo hemos recibido por pura gracia, Señor. Porque la verdad de lo único que éramos merecedores en su momento era de ira. Mas, sin embargo, Cristo en medio nuestro, para hoy vernos justificados. Y todo porque nuestro Rey de Gloria, Jesucristo, es nuestra propiciación, redención, justificación, santificación. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, que nos ilumina y nos revela tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, el Señor les bendiga, les guarde. Para mí lo fue, espero que para usted también. De gran beneficio, hermano, de gran beneficio. De verdad, hermano, para mí lo ha sido. Espero que aplíquelo, por favor. Mire, aplique la preeminencia de Cristo en su vida, hermano. Hermana, por favor, no a las cosas creadas, sí al Creador. Y para ello, hermano, vaya por más personas. Predique, hermano, vaya por más personas. Invite más personas. Mira, sí hay una esperanza. Amén.
Sí hay una esperanza. Y los que tienen hijos en sus casas y saben y sirven y siguen al Creador por el que fueron todas las cosas, por quien se sustentan todas las cosas, no pierdan la esperanza. Él es el Señor de absolutamente todo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos mañana. Si a bien me acompañan, por favor, los espero a todos. Los espero a todos. Estamos anhelando que sean 500 personas las que se conecten en este tiempo. Así que por favor los espero a todos. Estaremos mañana desde el versículo 24 hasta el versículo 29 desarrollando la primera carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Envíenme un abrazo que buena falta me hace. Bendiciones a todos.